Dice la Biblia que en una ocasión, pasando el apóstol Pablo por la ciudad de los atenienses, se encontró que en el santuario había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y dice la Biblia que, aprovechándose Pablo de esta descripción, empezó a predicarles a Cristo, lo que nos deja ver que el Dios no conocido para los atenienses era el Señor Jesucristo. Pero en la actualidad hay un Dios no conocido por muchos de nosotros los cristianos, y se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso entonces quiero hablar de la comunión con el Espíritu Santo, y quiero mirar 3 puntos importantes. Número 1, cómo alcanzar, cómo tenemos comunión con el Espíritu Santo. En segundo lugar, cuál es el propósito o cuál es el fruto de tener comunión con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, los medios con que el Espíritu Santo puede llegar a tener comunión con cada uno de nosotros. Entonces, siendo así, en primer lugar, ¿cómo alcanzamos comunión con el Espíritu Santo? Para ello entonces miremos lo que dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Sora y Estaol. Según esta escritura, aquí se nos está hablando de Sansón, hombre escogido por Dios con un propósito para salvar a su pueblo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo empezó a manifestarse en él, es decir, el Espíritu Santo empezó a tener comunión, una relación con Sansón. Pero nos deja ver que él se encontraba entre 2 ciudades, Sora y Estaol. Y su significado es palabra y oración. Es decir, que cuando Sansón se movía entre la palabra y la oración, su vida se basaba entre la palabra y la oración, el Espíritu Santo empezó a manifestarse en él. El Espíritu Santo empezó a tener comunión con Sansón, lo cual nos deja ver que es un punto clave para nosotros como hijos de Dios. Para que el Espíritu Santo tenga comunión con nosotros, es necesario movernos entre la palabra y la oración. Decir que tengamos comunión con el Padre por medio de la oración y comunión con el Hijo por medio de la lectura de la palabra. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito, cuál es el beneficio que tiene la comunión con el Espíritu Santo? Según el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, nos dice que cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo lo llenó y fue guiado por el Espíritu Santo. Lo que nos deja ver en primer lugar que la comunión con el Espíritu Santo en nuestra vida es para guiarnos conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, para que nos movamos no en mi propia voluntad, sino en lo que Dios desea que hagamos. Otra de las cosas que tiene, otro propósito que tiene la comunión del Espíritu Santo para con nosotros, es para guiarnos a toda verdad. Y esto nos lo deja ver en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, donde nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y sabiendo que la Biblia también nos enseña que estos tiempos son malos y peligrosos, donde es difícil discernir, es difícil comprender qué es verdad y qué no lo es necesario la comunión con el Espíritu Santo para poder entender qué es cierto, para poder entender cuál es la verdad y qué no lo es. Y otra de las cosas que hace la comunión del Espíritu Santo con nosotros es que nos enseñas todas las cosas. Según Juan capítulo 14, versículo 26, donde dice que el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Señor nos dejará, dice que nos va a guiar, nos va a enseñar todas las cosas. Y como punto número 3, los medios por los cuales el Espíritu Santo tiene comunión con nosotros. Habrá muchos, pero por lo menos hay 8 que son principales, que son fundamentales, empezando por la palabra de Dios. Es la fuente con que el Espíritu Santo tiene comunión con nosotros, por medio de su palabra. En segundo, lo podemos ver ya sea por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de un consejo, por medio de una profecía. También viene la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas, o también por medio del entendimiento. Entonces, todos estos son medios o fuentes que el Espíritu Santo utiliza para tener comunión con cada uno de nosotros. También vemos que está por medio de un sentir, donde el Espíritu Santo nos habla directamente a nuestro corazón, o ya sea que escuchemos su voz.
Sin más, Dios les bendiga y que la paz del Señor les acompañe.